En esta ocasión nos acompañan los compañeros del documental Rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Un documental del 2019 que se caracteriza por tener una profunda investigación, estar dosificado y tener gran claridad. Nos acompaña Pablo Ramos y Sara Escobar. Pablo es periodista, cinefotógrafo y documentalista. Me gustaría iniciar preguntándote qué es para ti el documental. Pues bueno, empezamos con una pregunta que es un tanto complicada y muy controversial, pero bueno, para mí el documental es una postura ante un hecho que aconteció, que acontece en la realidad, ¿no? Es decir, no creo que sea la realidad pura porque al al tomar ciertas decisiones dentro de la realización, dentro de la fotografía, el sonido y cómo vas a abordar un proyecto, ya estás alterando, ya estás poniendo tu punto de vista dentro de un tema, ¿no?, específico. Entonces yo partiría separando o no entrando en esta discusión de si es realidad o si no es realidad. Yo más bien apuntaría hacia una postura, hacia una mirada que el realizador o la realizadora tiene sobre un hecho que acontece o que aconteció, ¿no? En este caso, yo no entraría en esta discusión de hasta dónde son los límites de la ficción con el documental y cuál sería el punto de partida del documental, ¿no? Yo pienso que el documental parte de estudiar un hecho que aconteció en la realidad y que a partir de ese hecho es el punto de vista que tiene la realizadora o el realizador, ¿no? A partir del libro de Laura Castellanos, México Armado, podemos entender que durante básicamente todo el siglo XX existieron movimientos armados en México y muchos de ellos encontramos como el factor pobreza y represión asociados a un estallamiento de estos conflictos. ¿Por qué en este momento hacer una película sobre este tema? Bueno, considero de suma importancia que el tratar como estos temas que están ocultados en la historia reciente y en específico este tema de la guerrilla, digamos que la segunda etapa de la guerrilla en Guerrero, creo que fue una guerrilla que se satanizó. Es decir, había salido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habían firmado los pactos de paz y esa era la guerrilla buena. Cuando aparece el EDPR, incluso desde el Estado se nombra como una guerrilla mala, ¿no? Y hay una campaña como de satanización en contra de esa guerrilla, entre como los buenos, que era el ZLN, y los malos, ¿no?, que eran el EPR. Creo que este factor es indispensable porque la historia oculta de México contemporáneo es importante que se muestre y que se muestre como era, ¿no? Desde las anécdotas de la gente que participó, mucho más allá de lo que se vivió en los periódicos, de lo que se vio en la tele, en la radio, ¿no? Porque cuando salió el EPR ya se venía gestando desde años antes un movimiento para reconstruir la guerrilla en Guerrero, con los mismos principios de la guerrilla de Lucio Cabañas y todo este movimiento que se dio en los 60s. Entonces creo que es importante traer aquí ahora y que se conozca esta etapa oscura, ¿no?, de la historia contemporánea de México, que está ahí y que es fundamental y que es necesario que se vea y que se difunda y que se hable sobre eso, ¿no? Según Kapuscinski, en el encuentro con el otro, la parte más importante de encontrarte, siempre va a haber como una suerte de no saber qué va a pasar con ese encuentro, ¿no? Podemos terminar muy mal, pero también entendernos. Y lo más importante justamente es creer ese acercamiento. Para ti, ¿qué significó o cómo fue encontrarte con este México armado? Pues bueno, la temática del documental parte de un movimiento armado que se dio en el pasado, que se trata como cómo fue evolucionando, digamos, y cómo concluyó la etapa del comandante Antonio dentro de este movimiento, porque los dos movimientos armados siguen, es una historia que se sigue contando, digamos, ¿no? Es una historia que sigue aconteciendo, que sigue pasando y que siguen sucediendo incluso actos de desaparición forzada en contra de estos integrantes de la guerrilla. Pero digamos que este acercamiento con el personaje de Jacobo creo que se dio a partir de una reflexión de las armas, como un distanciamiento incluso, ¿no? Como ver la guerrilla desde lejos con una lupa, por decirlo así.
como un acercamiento que se dio a partir de una experiencia que ya había concluido Jacobo y que tuvo que regresar para contarnos cómo fue su participación dentro de la guerrilla. Me faltaban unos meses, unos 2 meses para terminar el bachillerato que se estudia en la vocacional y me salí de la escuela para irme a la guerrilla. Para mí es importante esto porque podemos hacer un análisis mucho más amplio que si hubiéramos entrado con un grupo armado y que si estuviéramos en las condiciones de la guerrilla como está pasando actualmente, ¿no? Es decir, si hubiéramos logrado entrar con un grupo armado, tuviéramos la experiencia del momento. Aquí tenemos una experiencia completa porque es una experiencia que se vivió previa, durante y posterior a su participación en la guerrilla, ¿no? Entonces, es más interesante eso y creo que por eso este documental se cuenta de esta forma, con tanta información, porque tenemos la posibilidad de contar la historia de primera persona de un personaje que estuvo en todos estos momentos dentro de la guerrilla, ¿no? Entonces considero que esta fue la participación y mi encuentro con Jacobo se dio más desde un análisis, desde una visión más lejana, como más detallada, con más detenimiento sobre el uso de las armas. Entonces, eso es lo rescatable desde mi experiencia como realizador al enfrentarme a un tema como es la historia de Jacobo. Después de esta larga travesía de investigación, pensando en que a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, se abren otras puertas, otras vías para cambiar el mundo, ¿cómo interpretarías tú ahora el EPR y el ERPI? Bueno, si bien es cierto es que la ideología del EPR y del ERPI partía del socialismo tal cual como se conocía y la lucha por el comunismo, con todas estas teorías marxistas, leninistas y una gran influencia de la experiencia soviética, creo que pertenecen a contextos totalmente distintos, ¿no? Porque toda la teoría marxista nos hablaba de la lucha del proletario, la lucha del trabajador, cuando de este lado de Latinoamérica era la lucha de los indígenas, era la lucha de la gente originaria, la lucha del campesino, ¿no? Eran contextos totalmente distintos y compartían ciertas como formas y cierta ideología y cierta forma de organizarse, pero creo que correspondían a contextos distintos. Y cuando se da la caída del muro de Berlín, claro que hay un rompimiento en cuanto al eje, como a esta parte que le llamaban la Guerra Fría y los dos ejes, y creo que se da un contexto como a nivel mundial, pero también a un nivel intelectual, más de teoría, pero en la práctica, o sea, es decir, los pueblos originarios en Guerrero, Chiapas, Oaxaca siguen estando de la misma forma que hace 60 años, ¿no? Tú vas a las comunidades en Guerrero, en donde pasó Lucio Cabañas, sigue habiendo la misma desigualdad, la misma pobreza, la misma injusticia, ¿no? El ejército sigue abusando de las mujeres, sigue abusando de los campesinos. Entonces, pues creo que como a nivel teórico y a nivel político, claro que se da un rompimiento y corresponden a ciertos ejes que se separan en ese momento y que ya no hay esta polarización o ya no están marcada, pero a nivel práctico la gente seguía en las mismas condiciones y creo que eso es lo que los obliga a tomar las armas, ¿no? Incluso en la actualidad. En la actualidad no creo que las comunidades en estas localidades estén con una suficiencia económica y como con las condiciones necesarias para no tomar las armas y decidir cambiar, ¿no? Cuando una gente decide tomar las armas es porque ya no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Entonces creo que estas comunidades a eso corresponde este sentimiento de lucha, ¿no? Entonces creo que son contextos que se dan totalmente distintos, pero que a pesar de que nacieron con esta teoría y estas conductas marxistas-leninistas, pues son contextos distintos y ahora ya es otra la lucha que se da, ¿no? Ya incluso creo que está un poco rebasado el asunto de si es socialismo, comunismo y si son rojos o amarillos, ¿no? Creo que ya es una lucha por la sobrevivencia más que por pertenecer a un bando político o de una ideología de izquierda o derecha. Creo que ya está rebasado desde mi punto de vista este discurso y ya es otra
que ya corresponde a una lucha por la sobrevivencia y por el bienestar, mucho más allá de ideologías políticas, ¿no? Pasando ya como a la parte técnica del documental, vemos ahí tomas de 16 milímetros actuales y tomas hechas con cámara estenopeica, pero también vemos tomas digitales. Claro. ¿Cómo fue trabajar con esta mezcla? Y además tomas de archivo. Sí, es que creo que desde que nos planteamos hacer un documental de estas características, sabíamos que íbamos a usar mucho material de archivo. Entonces, pues desde el planteamiento formal decidimos tratar de emular de alguna forma, ¿no?, los materiales o la calidad de los materiales para remitir al pasado. Y si ustedes ven el documental, hay un tratamiento en el sentido de que toda la imagen en película y toda la imagen de archivo aparece en un inicio cuando todavía no sabemos como el destino de Jacobo. Cuando aparece Jacobo ya fuera de la prisión, ya libre, ya en un proceso más en el presente, es cuando tiene sentido el video, ¿no? Una imagen ya más fresca, más nítida, con otra calidad distinta a la película, ¿no? Y la película realmente fue usada para remitir hacia el pasado. La textura de la película sumada a una cámara Bolex que te da una imagen muy característica, son las que apuntan hacia el discurso del material de archivo, ¿no? Entonces se hace mucho más interesante el diálogo entre el material de archivo que existió en el pasado y esta textura del material presente que emula el pasado y el archivo. Entonces creo que es un juego de diálogos entre materiales que no sé si se logra dar por completo, pero está ahí, ¿no? Está ahí presente este diálogo entre distintos formatos y que creo que tiene que ver también con ciertas partes de la historia y sentimientos, ¿no? Por ejemplo, esta parte del material estenopeico es en un momento en el que es la crisis de Jacobo, ¿no? Es decir, cuando está en jaque su vida, cuando lo detienen, cuando hay un rompimiento entre la lucha armada y como la clandestinidad, perdón, y ya el descubrimiento de esta persona como involucrado en la guerrilla. Y es un momento que desde mi punto de vista es un momento negro, ¿no? Es un momento pues sucio, un momento que tenía que ver más con un blanco y negro, alto contraste y una imagen reventada en cuanto a que pues es cuando al menos lo que a mí me ha pasado es cuando estoy en un momento de crisis es algo que no recuerdas muy bien y es como que pierdes la visión y te concentras en un punto y como pierdes el contexto, ¿no? Entonces era tratar de emular como estos sentimientos y con la narración de Jacobo, que es muy fuerte en esa parte de cuando lo detienen y luego la tortura, creo que funcionaba bien en cuanto a guiar al espectador por este transitar de emociones, ¿no? Eso fue como lo que nos propusimos hacer desde que planteamos el proyecto y que sabíamos que íbamos a usar diferentes archivos. Otra de las fuentes que haces dialogar son escenas del subcomandante Marcos Hoy Galeano, Frente de Pueblos. ¿Por qué aparecen estas imágenes? En grandes rasgos creo que son movimientos que dialogaron en algún punto, ¿no? El ZLN tuvo mucha influencia hacia el EPR cuando apareció y después cuando ya estaba Jacobo y Gloria en la cárcel, la otra campaña tuvo mucho también como apoyo hacia la lucha de la sociedad civil para lograr obtener la libertad de Jacobo y Gloria, ¿no? También el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es muy importante porque cuando detienen a Nacho del Valle comparte la celda con Jacobo, entonces se conocen dentro de la prisión y son dos luchadores sociales que son importantes para la historia contemporánea y que coincidieron en la cárcel y que coincidieron las luchas afuera, ¿no? También cuando estaba la lucha para sacar a los presos políticos de Atenco, también estaba en proceso el caso de Jacobo y Gloria. Entonces son movimientos políticos que dialogaron en un contexto y que dialogaron también en una época de la historia reciente, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal aporte de este documental? Pues yo creo que el principal aporte de este documental es conocer a fondo la historia de un guerrillero, es decir, independientemente de que sea un buen documental o un mal documental, tenemos de viva voz, ¿no?, la narración de una persona que estuvo dentro de las armas, ¿no?, en dos movimientos, que además si ustedes revisan la historia del EPR y el ERPI, el rompimiento que se da es como muy característico y él estuvo en esos dos movimientos, pero también se vincula con una búsqueda de justicia que va mucho más allá de las urnas, ¿no? Es como una postura que plantea que ya está el sistema democrático, como lo vemos ahora, ya está gastado y que están planteando otra alternativa, ¿no? Ya ni siquiera es como
esta lucha socialista por tener un gobierno que sea parejo, ¿no? Esto creo que ya va más apuntando hacia la autonomía, ¿no? Entonces, las reflexiones de Jacobo creo que son lo importante, ¿no? Cómo nos va transitando un personaje muy clavado en la guerrilla y que se va muy joven a la guerrilla, a cómo fue cambiando su visión y su enfrentarse con estos temas hasta después de salir en prisión, o sea, después de estar en la cárcel y salir a la libertad, cómo sigue pensando de otra forma, ¿no? Entonces creo que es un personaje que está en constante evolución y creo que eso es lo importante del documental, ¿no? Como saber que podemos seguir cambiando, pero las posturas están ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Sara Escobar estudió primero la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y después hiciste la maestría en Cine Documental. Sí. Pero en realidad tu fuerte es el fotoperiodismo, ¿no? Pues sí, o sea, la fotografía en general es a lo que me dedico, tanto en cine como en foto fija. ¿Nos puedes explicar qué hace la figura de la producción, el productor o productora? Pues, para empezar, ¿qué hago en la figura de producción? Que es, pues, que teníamos que levantar el proyecto como fuera, ¿no? Entonces, en realidad, aunque yo no soy productora, pues aquí me tocó, aparte de acompañar en la foto, pues hacer este papel que pues es crucial, o sea, es quien posibilita que la película se haga, ¿no? Y quien además en un papel bien hecho de producción también va buscando que la película no solo se logre, sino que vea la luz y tenga como distintos espacios en los que se pueda plantear. Entonces, en este caso, pues la participación fue desde ahí, desde acompañar a Pablo en pues ir tratando de hacer posible este documental que fue todo un viacrucis. ¿Y cómo es hacer esta figura de producción en un tema como movimientos armados? Creo que en este caso fuimos muy afortunados porque Jacobo es una persona increíble, ¿no? Y toda su familia también. Y creo que la forma en que nos fueron acercando al tema fue como muy cercana, muy bonita, como con mucha empatía y creo que realmente es un documental que nos fue transformando, ¿no? En la parte de la producción, en cuanto a la viabilidad y demás, creo que el trabajo que más nos costó fue la parte de pues de conseguir los materiales, ¿no? O sea, toda la parte de conseguir los materiales de archivo es pues el detalle como más difícil en la parte de la producción y después pues también obviamente la distribución, ¿no? Porque son temas que no necesariamente se quieren en todos los lugares y que tienes las puertas abiertas para presentarlo, entonces tienes que de pronto ir picando un poco más de piedra para encontrar los espacios. Cuando uno busca el documental en el internet, aparecen dos figuras ahí asociadas. Una es la casa productora Tortugas al Viento y la otra es el colectivo Dos Pasos Abajo. Cuéntanos qué tienen que ver estas dos figuras en este ciclo de producción, difusión, exhibición. Pablo y yo nos conocimos hace un buen de tiempo trabajando juntos y ya después de probar en distintos medios tradicionales, pues decidimos que esa no era la vía que queríamos tomar. Entonces nos fuimos por el lado independiente y decidimos en ese momento formar el colectivo Dos Pasos Abajo, que era para darle salida a nuestros proyectos personales, como sería Rebeldía, Causa Alta y otros proyectos que hemos hecho, y Tortugas al Viento, que es más bien la casa productora, que sería como la hermanita capitalista de Dos Pasos Abajo, que pues va posibilitando que Dos Pasos Abajo exista. Entonces, Tortugas al Viento es lo que nos da de comer, pero también nos da los fierros y las herramientas para que desde Dos Pasos Abajo podamos decir queremos hacer este proyecto y no la tengamos tan complicada, ¿no? Porque si no dependes de un montón de cosas, entonces mínimamente aquí sabemos que tenemos una cámara, que tenemos luces, que tenemos un equipo de sonido y que entonces pues realmente como que ya tenemos mucho ganado para poder contar nuestras historias. Entonces conviven de esa forma, aunque el colectivo ya se volvió un espacio mucho más abierto. Tortugas ya pues seguimos siendo Pablo y yo, pero en el colectivo ya están otras compañeras fotoperiodistas que son Consuelo Pagasa y Paola García. Entonces aquí ya vamos soñando más y más en colectivo y pues otro tipo de proyectos también. En la década del 70, bueno, quizá a finales de los 60, 70, se empezaron a surgir otros colectivos, ¿no? Como la Cooperativa de Cine Marginal, el Taller Cine Octubre, Cine Mujer, Cine Labor,
no sé, otros, ¿no? ¿Y qué implica trabajar como colectivo? ¿Cuáles son las cosas que hay? Porque es utópico, pero también es que no nos enseñan a trabajar en colectivo, ¿no? Entonces el aprendizaje también es complicado. ¿Qué implica? Sí. Es un aprendizaje bien grande porque para empezar implica la posibilidad de sumar, pero no nos lo enseñan, ¿no? O sea, nos enseñan a decir, yo puedo absolutamente todo hacer, y más ahora como que quiere todo el mundo que hagas todo, ¿no? O sea, incluso en el cine, pues ya es como, si haces foto, video, audio y demás, pues mejor porque te pago nada más a ti y no le pago a todo un crew, ¿no? Entonces, nosotros justo empezamos el colectivo porque estábamos pues pensando justo en estos colectivos de cine, trabajos colectivos como el de Chris Marker y demás, que siempre eran como de ir sumando discursos y narrativas. Y desde ahí empezamos. Es súper bonito por eso, porque te puedes plantear el mundo desde otros lugares, pero también, claro que es difícil, porque no todo mundo fluimos de la misma manera, y eso ni siquiera significa que unas personas seamos mejores que otras, simplemente es que no es el espacio para que ciertas personas estén, y hay otros espacios que sí lo son. Entonces, creo que desde que decidimos abrir el colectivo hace como 4 años, pues justo hemos estado en este trabajo, ¿no? De pronto, gente que admiramos un montón y que son grandes fotógrafas, fotógrafos, pero que al momento ya de ponernos a trabajar, realmente estamos yendo por caminos distintos, y pues que también viene ahí la honestidad de decir, no es por aquí, ¿no? Y pues que cada quien siga. Entonces, sí es una talacha como del día a día, pero es súper bonito el sentirte acompañada y el sentirte con esta posibilidad también de ser honestas y honestos y decir tu trabajo apesta o tu trabajo es bueno o vámonos por este lado, ¿no? Entonces siempre somos como espejos unos de otros, unas de otras, como para decir aquí estás y mirarte un poco también, ¿no? También el trabajo en colectivo creo que es muy importante, muy enriquecedor, y más en el cine porque el cine es colectivo, es decir, es un trabajo en el que hay cabezas de áreas, en el que mucha gente pone su creatividad, ¿no?, en función de un proyecto ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de la pintura o de otras artes que son más individuales, ¿no? Entonces creo que el cine nace como colectivo, nace como un trabajo en el que muchas cabezas tienen que pensar para que se dé lo que se está proponiendo, ¿no? Y creo que no tenemos que perder como la esencia de cómo es que nace el cine y cómo es que se hace un proyecto cinematográfico. Entonces creo que esa es la importancia también, como para apuntar un poco a lo que decía Sara, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo por compartirnos su documental y por compartirnos también sus palabras.